Buenas. A continuación, mi compañero Lenin Alejandro Díez Muñoz y yo, Laura Estefanía Arias Rincón, hablaremos sobre la cronología de las guerras, los tipos de guerras y la inversión militar a lo largo del tiempo en las diferentes regiones del mundo. Para comenzar, si queremos un análisis completo de la incidencia de las guerras, existe la posibilidad de estudiar las tendencias combinando los tres tipos de guerras y centrándonos en sus interacciones. En los 137 años desde 1870 hasta el 2007 hubo 76 guerras interestatales, 258 guerras intraestatales o civiles, 18 guerras no estatales y 105 guerras extraestatales, para un total de 457 guerras. Se produjeron más guerras en el siglo XX con respecto a los siglos XIX y XXI, y aproximadamente la mitad de ellas podrían llamarse guerras internacionales, es decir, guerras interestatales o extraestatales. Sin embargo, para finales del siglo XX, debido al aumento en la cantidad de estados soberanos e independientes, la disminución de colonias y estados dependientes, las guerras extraestatales prácticamente desaparecieron. Aunque las guerras interestatales parecen haber disminuido en la década de 1990, no parecen estar en declive sostenido, incluso en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las décadas con la mayoría de los inicios de guerras interestatales han sido ampliamente dispersas: la década de 1910, la de 1930 y la de 1970. Como otros estudiosos han especulado, estos datos indican un patrón cíclico en lugar de una fuerte tendencia a la baja. Las guerras extraestatales alcanzaron su punto máximo en la era entre 1870 y 1899. En gran parte debido a estas guerras imperiales contra actores no estatales, la década de 1890 fue, hasta 1990, la segunda década más propensa a la guerra, solo superada por la década de 1970. Irónicamente, los analistas en Europa, la fuente de gran parte de este salvajismo imperial del siglo XIX, estaban escribiendo entonces sobre la era de paz sin precedentes de 1870 a 1914. Tal vez entonces, como en nuestro tiempo, los eruditos eran optimistas acerca de la paz, porque la guerra había sido desplazada de los ricos a las naciones pobres. En pantalla podemos ver entonces una proyección o información sobre la guerra en el desarrollo entre 1870 y 1988, con un margen de 97 guerras. En el siglo XX, de 1900 a 1999, se desarrollaron 335 guerras, y en la primera parte del siglo XXI, entre el año 2000 y el 2007, se llevaron a cabo 25 guerras. Si bien el número total de inicios de guerra por década ha ido aumentando, también lo ha hecho el número de miembros del sistema interestatal, que había crecido de 23 miembros en 1816 a 181 miembros en 1995. Dado que el número de guerras no ha crecido tan rápido como el número de miembros del sistema, el número promedio de guerras por miembro del sistema estatal ha disminuido de un máximo de 0,744 inicios de guerra por miembro del sistema en 1890 a 1899 a aproximadamente 0,143 en la década de 1980 y 0,171 en la última década. Este hallazgo refuerza las conclusiones de que las grandes potencias eran la principal fuente de guerra, puesto que las grandes potencias constituían un mayor porcentaje del sistema del siglo XIX. Sin embargo, esta tendencia se complica por la disminución de la frecuencia de las guerras extraestatales. Al analizar este tipo de guerra, notamos que esta disminución de las guerras extraestatales está relacionada con el número de miembros del sistema. Este crecimiento del sistema fue en parte el resultado de exitosas guerras extraestatales que condujeron a la independencia de dichos estados. Por el contrario, el crecimiento de miembros en el sistema trae una tendencia decreciente para guerras extraestatales al reducir el territorio extraestatal y la base de población que podría montar una guerra contra un miembro del sistema. Una de las observaciones más interesantes que podemos hacer es el hecho de que, pasada la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a utilizar mayormente la diplomacia para solucionar sus conflictos internacionales, reduciendo así la probabilidad de las guerras internacionales y las pérdidas que pueden significar para los diferentes estados el entrar en una.
debido a que pueden ser mayores que los beneficios obtenidos. Entrando al siglo XXI, hemos visto que la intimidación es el arma que los países y las organizaciones internacionales han utilizado a modo de evitar llegar a un enfrentamiento bélico. Es por esto por lo que se incrementa la inversión militar, puesto que el respeto o el reconocimiento armamentístico se da por todo aquello que poseen los estados y las herramientas que estos pueden usar en contra de sus rivales. En esta diapositiva les mostramos el gasto militar de los países en 2020, el cual se representa en una gráfica que tienen a la izquierda, en el cual se puede ver la inversión de cada país y sus colores dependiendo de más a menos inversión. Y a la derecha tenemos el top 10 de los países con mayor gasto en 2020. En un primer momento tenemos Estados Unidos, luego China, India, Rusia, Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. Es evidente el nuevo mecanismo que se ha tomado a lo largo de los años. El mejor ejemplo que tenemos acerca de estas estrategias fue la Guerra Fría, debido a que no hubo fuego cruzado o conflictos armados, puesto que a partir de allí el liderazgo internacional comenzó a ganarse por sectores como la economía, la innovación, la infraestructura, la tecnología, entre otros elementos, que hacían ver a un país superior, sin la necesidad de imponer sus creencias o comportamientos mediante el uso de la violencia. Esta forma de actuar se ha mantenido desde esta época hasta el día de hoy, demostrando que hay maneras más inteligentes y menos arriesgadas de demostrar soberanía y poder sobre los estados. Lo anterior lo podemos reforzar con el concepto las nuevas guerras. Han sido resaltadas por enfrentamientos más allá de lo militar. Así que podemos decir que este concepto nuevo es un fenómeno derivado de la globalización y de las nuevas formas de violencia política, haciendo posible que el campo de guerra o de ejecución sea más amplio. Y esto a su vez hace que el concepto de guerra evolucione, haciendo posible atacar a un país indirectamente. Un ejemplo es manipulando la economía al hacer que los países vecinos entren en crisis y generen un efecto cadena por disminuir los bienes captados por la sociedad internacional, y haciendo evidente la necesidad de otros países para la supervivencia de los demás. En el tiempo actual, podemos hacerlo notorio con el monopolio de microprocesadores, puesto que al limitar las exportaciones de estos bienes, la comunidad internacional puede verse realmente afectada, sin tener la necesidad de una guerra. Otro de los conflictos estratégicos de coerción que tenemos en el escenario internacional es la participación de Estados Unidos en la OTAN, en la cual buscan aliados estratégicos que pudieran cercar o delimitar a Rusia en sus fronteras, de tal manera que pudiera ejercer un control indirecto en sus acciones y decisiones. Hablando ya entonces del gasto militar histórico, podemos decir que desde finales de la década de los 90, el gasto militar ha crecido significativamente en los diferentes países, exceptuando aquellos periodos de crisis económica y financiera, demostrando en la siguiente gráfica que Norteamérica, Asia y Oceanía, Europa Occidental y Central, Europa del Este y Oriente Medio son las regiones con mayor inversión en armas, buscando poder nivelar los elementos necesarios o útiles para la guerra, con los diferentes países que día a día adquieren una cifra mayor en gasto militar o en bienes utilizados para la guerra, y reducir así la incertidumbre generada por las actuaciones de los diferentes países en el contexto internacional. En la gráfica podemos ver cómo aproximadamente desde 1990 se ve un incremento en el gasto militar que realizan estas regiones para poder abastecerse de los elementos necesarios para las guerras. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro análisis respecto a los datos recopilados. Estas son las referencias a tener en cuenta y una vez más, muchas gracias por escuchar nuestra exposición.